Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén de maravilla, radiantes y con la energía a tope. Porque créanme, lo que les traigo hoy no es para menos. Si son de esos que aman un buen drama, un romance que te hace suspirar y sobre todo, si son fanáticos de esas parejas que nos roban el aliento, entonces prepárense, porque este es su momento. Hoy, mis curiosos detectives del corazón, vamos a adentrarnos en un laberinto de misterios, un enigma que ha mantenido a medio mundo pegado a las pantallas y a las redes sociales durante años, Andercel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que incendió nuestros corazones en Senkalkam y que, al parecer, sigue siendo el centro de atención incluso fuera de la ficción. Hoy no vamos a conformarnos con repasar sus escenas más románticas en la serie, ni vamos a caer en las teorías repetitivas sobre si han vuelto o no. Oh no, mis cielos. Hoy vamos a excavar más profundo, vamos a desenterrar ese secreto, ese misterio que se ha mantenido a la sombra, a puertas cerradas, y que, después de mucha investigación, de horas de café y noches sin dormir, literalmente creo que por fin podemos revelar. Así que si están listos para descorrer el velo de la verdad, para descubrir lo que se ha ocultado durante tanto tiempo, quédense hasta el final, porque este chisme viene más jugoso que nunca, y ya saben cómo va esto. Antes de que nos sumerjamos en esta bomba informativa, aprovecho para recordarles que se suscriban al canal, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, que cada uno es una joya, se los juro, y por supuesto, que le den mucho amor a este vídeo con un like gigante, ayúdennos a crecer para seguir trayéndoles contenido de este nivel. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. Imaginen por un segundo la electricidad, la chispa incandescente que veíamos entre Ande y Kerem en Senkalkam. La tensión que se cortaba con un cuchillo, las miradas que hablaban por sí solas, las sonrisas cómplices que nos derretían el corazón, todo, absolutamente todo, nos hacía creer que lo que veíamos en pantalla era real, que había algo más allá de la ficción. Y la verdad es que muchos de nosotros, en lo más profundo de nuestros corazoncitos de fans, queríamos que así fuera. Y sí, por un tiempo nuestros sueños, nuestras fantasías de telenovela, se hicieron realidad. La relación de Ande y Kerem se confirmó para la euforia de todos, y nos regaló momentos increíbles, memorables. Los veíamos viajar juntos, reír a carcajadas, apoyarse mutuamente en sus carreras, eran la pareja perfecta, el epítome del romance de cuento de hadas. Pero como en toda buena telenovela, el drama, el conflicto, no tardó en aparecer. Y así como su amor fue una sorpresa, su ruptura lo fue aún más. Y ahí, mis queridos chismosos, es donde comienza el verdadero misterio que nos congrega hoy. Después de la ruptura, un torbellino de especulaciones, rumores y teorías comenzó a circular con la velocidad de la luz. Que si había una tercera persona en discordia, que si eran incompatibles como el agua y el aceite, que si la fama y el escrutinio público los había consumido hasta la médula. Miles de conjeturas, cada cual más descabellada que la anterior, intentaban explicar el fin de su romance, pero ninguna parecía encajar a la perfección. Y es que precisamente la falta de una explicación clara, concisa y contundente fue lo que alimentó, durante todos estos años, el misterio, la intriga, porque de repente, de la noche a la mañana, decidieron separarse si todo parecía marchar tan viento en popa, que pasó realmente tras bambalinas, lejos de los reflectores y las cámaras. Pues bien, después de sumergirme en un océano de información, de hablar con algunas fuentes que prefieren mantenerse en el anonimato, pero que saben mucho, créanme, y de unir las piezas de este rompecabezas con mucha paciencia y dedicación, he llegado a una teoría que considero tiene mucho sentido y que explicaría muchas de las interrogantes que nos hemos planteado durante este tiempo. Y aquí viene lo bueno, lo jugoso, la carnita del chisme. Al parecer, la clave de todo este embrollo no está en un drama amoroso tradicional, en un simple se acabó el amor, o en una infidelidad al estilo culebrón mexicano, sino en algo mucho más complejo, en una maraña de factores que se entrelazaron para dar como resultado lo que vimos. Hablamos de expectativas, de la implacable presión mediática, y de una realidad que muchas veces se disfraza, se camufla, para el público. Ande y Kerem, durante el apogeo de su relación, se enfrentaron a una presión brutal, inaudita. No solo por parte de los medios de comunicación, que los seguían a todas partes como si fueran su sombra, sino también por parte de los fans, que los idolatraban, los elevaban a la categoría de semidioses y les exigían una imagen casi perfecta, sin tacha, sin grieta. Cada movimiento que hacían, por insignificante que pareciera, era analizado con lupa, diseccionado hasta la última milésima de segundo.
Cada declaración, cada gesto, era interpretado de mil maneras, a menudo tergiversado y sacado de contexto, y esa constante vigilancia, ese escrutinio perpetuo, aunque pueda parecer nimio a simple vista, puede llegar a ser extenuante, agotador y desgastante para cualquiera, incluso para las almas más fuertes. Imaginen por un momento, por un instante, lo que debe ser vivir constantemente bajo ese microscopio, sin respiro, sin tregua. No poder tener un solo momento de privacidad, que cada salida al supermercado se convierta en noticia de primera plana, que cada comentario en redes sociales, por inocente que sea, se transforme en motivo de debate en un campo de batalla de opiniones encontradas. Esa presión, esa angustia constante sumada a las exigencias de sus carreras profesionales, a los horarios de rodaje interminables, a los compromisos laborales que los mantenían corriendo de un lado a otro, se convirtió en un peso que, al parecer, fue demasiado difícil de soportar. Y aquí, mis queridos entrometidos del corazón, es donde creo que entra en juego el secreto, la verdad oculta que han estado guardando con tanto celo. No es que no se quisieran, ni que su amor fuera una farsa, una estrategia de marketing para impulsar la serie. No para nada. Sino que sencillamente la realidad de su relación, la intimidad de su vínculo, se vio opacada, asfixiada, por las expectativas desmedidas del mundo exterior, por la mirada omnipresente de los medios y los fans. Ambos en su momento eran dos jóvenes en pleno ascenso profesional, con agendas apretadísimas, con la vida social reducida al mínimo, y con todo el mundo observándolos como si fueran conejillos de indias en un laboratorio. Esa combinación explosiva para muchos puede ser la receta para el éxito, para la consagración definitiva. Pero para ellos, al parecer, fue la receta para el agotamiento, para la debacle emocional, para el fin de una relación que, en principio, parecía destinada a la inmortalidad. Al parecer, y esto es pura especulación, pero una especulación basada en hechos y en un análisis profundo, decidieron protegerse, decidieron resguardar lo que realmente importaba, que era su relación personal, su intimidad, su conexión genuina. Y para ello, para evitar que esa joya se hiciera añicos por la presión externa, tuvieron que distanciarse, al menos públicamente. Tuvieron que fingir, al menos ante los ojos del mundo, una ruptura que quizás nunca fue tan tajante como nos hicieron creer. Y así, con esa estrategia, evitaban que su romance se viera aún más afectado por la constante vigilancia, por la presión asfixiante de la opinión pública. Lo que en principio se vendió como una ruptura definitiva, un adiós para siempre, quizás no fue más que una estrategia, un plan para poder respirar, para recuperar el control de sus vidas, para evitar que la fama los devorara por completo. No quiere decir que no hayan sentido la tristeza, la desilusión o el dolor de una separación, por supuesto que no. Pero quizás la raíz de todo, la causa fundamental, no fue la falta de amor o la incompatibilidad, sino la necesidad imperiosa de protegerse, de cuidarse el uno al otro, de evitar que su relación, que era sagrada para ellos, se convirtiera en un espectáculo de masas. Esta es una teoría, una hipótesis, que para mí tiene mucha lógica y que encaja perfectamente con algunos comportamientos, con algunos indicios que pudimos observar después de la supuesta ruptura. Por ejemplo, a pesar de que no volvieron a mostrarse juntos públicamente, como una pareja oficial, como los enamorados de antaño, no se puede negar que las indirectas, los guiños, los mensajes subliminales entre ellos a través de las redes sociales nunca terminaron de desaparecer. Comentarios sutiles, aparentemente inocentes, canciones que parecían dedicadas el uno al otro, fotografías que evocaban recuerdos de su relación, viajes a lugares que fueron especiales para ambos. Todo esto hizo pensar a muchos de nosotros, los detectives del corazón, que el fuego entre ellos nunca se había apagado por completo, que las brasas seguían ardiendo bajo las cenizas. Y es que si lo analizamos con detenimiento, todo esto podría ser una señal, una pista de que aunque no estuvieran juntos como pareja, seguían manteniendo una conexión profunda y especial. Una conexión que quizás decidieron mantener en privado, a salvo de las miradas indiscretas, para protegerla de todo ese torbellino mediático. Una conexión que quizá todavía pervive en el presente. Además hay que tener en cuenta, mis queridos observadores de estrellas, que Ande y Kerem no solo compartieron un romance de ensueño, una historia de amor que nos hizo suspirar, sino también una experiencia profesional muy intensa, una etapa de sus vidas que los marcó para siempre. Senkalkam fue un fenómeno mundial, una serie que conquistó corazones en todo el planeta, y esa vivencia, esa aventura que vivieron juntos los unió de una manera muy especial. Ambos saben lo que es trabajar bajo presión, lo que es ser el centro de atención, lo que es luchar por sus sueños en un mundo tan competitivo como el del espectáculo. Esa conexión, esa comprensión mutua,
es algo que va más allá de una simple relación amorosa, que trasciende los lazos románticos, y es algo que creo firmemente sigue existiendo entre ellos, independientemente de su estado sentimental actual. Es una conexión que se forjó en el fragor del trabajo, en la adversidad de las largas jornadas de rodaje, y que no se puede borrar tan fácilmente. Y es que lo que nos lleva a la siguiente parte de este misterio, de esta intriga que nos tiene pegados a la pantalla, es el hecho de que si bien no se han visto juntos públicamente como pareja, paseando de la mano por las calles de Estambul, sí se han mantenido cerca en el ámbito profesional. Han coincidido en eventos de la farándula, han compartido proyectos publicitarios, y siempre se han mostrado con mucho respeto y cariño, como si nada hubiera pasado entre ellos. Y esto para mí es otra prueba fehaciente de que aunque hayan optado por caminos separados en el amor, la amistad y el cariño siguen intactos. Y es que si su relación se hubiera terminado en malos términos, si hubiera habido rencores o resentimientos, dudo mucho que hubieran podido mantener una relación profesional tan cordial, tan amigable, tan respetuosa. Esto al menos nos habla de una madurez, de una elegancia, de un respeto mutuo que va más allá de cualquier drama amoroso, de cualquier despecho de telenovela. Otro punto que me parece clave fundamental en este intrincado asunto, es el hermetismo, el secretismo que han mantenido con respecto a su vida privada. Tanto Ande como Kerem han sido muy reservados, muy cautelosos a la hora de hablar de sus relaciones sentimentales, de sus romances, y esto es algo que siempre ha caracterizado su manera de ser, su personalidad. No son de esas celebridades que comparten todos los detalles de su vida con el público, que exponen su intimidad sin pudor alguno. Al contrario, ambos han sido siempre muy discretos, muy celosos de su privacidad, y esto es algo que, en mi opinión, los hace aún más interesantes, más auténticos, más genuinos. Y es que al final todos tenemos derecho a nuestra privacidad, a resguardar lo que nos es más preciado, y ellos, al ser figuras públicas, al estar constantemente bajo los focos, tienen aún más derecho a proteger lo que realmente importa, su intimidad, sus sentimientos, sus emociones. Y por último, pero no menos importante, está el factor del tiempo, ese gran maestro que todo lo cura, que todo lo pone en su lugar. Ya han pasado varios años desde su ruptura, desde que el mundo se enteró de su separación, y en todo este tiempo, ambos han seguido adelante con sus vidas, han continuado su camino por separado. Ande se ha enfocado en su carrera como actriz, ha protagonizado nuevas series, ha participado en proyectos personales, y Kerem también ha continuado cosechando éxitos en la actuación, ha incursionado en la producción y ha explorado otros ámbitos de su talento. Ambos han demostrado ser personas muy talentosas, muy trabajadoras y muy apasionadas por lo que hacen, y esto es algo que no se puede negar, que es innegable. Y es que al final el tiempo es el mejor juez, el que pone las cosas en perspectiva, y lo que ha demostrado es que aunque su relación sentimental haya terminado, ambos han sabido crecer, madurar y evolucionar como personas. Han sabido aprender de sus errores y han sabido seguir adelante con sus vidas, sin rencores ni resentimientos. Así que después de analizar todos estos puntos, después de desmenuzar cada detalle de esta historia, creo que el secreto de Ande y Kerem no es tan escandaloso, tan dramático, como muchos hubieran pensado o imaginado. No se trata de un culebrón amoroso lleno de traiciones, de engaños y de infidelidades, sino más bien de una historia de dos jóvenes que se enamoraron, que vivieron un romance intenso, apasionado, y que en un momento dado, tuvieron que tomar decisiones difíciles, decisiones que quizás no eran las que el público esperaba, para proteger lo que realmente importaba, su intimidad, su bienestar emocional. Su historia al final es una historia de amor y madurez, de respeto y amistad, de la importancia de proteger la privacidad en un mundo tan expuesto, tan mediático como el nuestro. Es una historia que nos demuestra que no todas las relaciones están destinadas a durar para siempre, que no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz, pero que el cariño, el respeto y la amistad pueden perdurar más allá de cualquier ruptura, pueden sobrevivir a la distancia y al paso del tiempo. Y es que al final lo que cuenta es la huella que dejamos en el corazón de las personas, y la huella que Ande y Kerem han dejado en la vida de muchos de nosotros es imborrable, es una marca indeleble. Y ahora, mis queridos chismosos de corazón, que ya hemos desvelado este misterio, que hemos sacado a la luz esta verdad oculta, me gustaría escuchar su opinión. ¿Creen que mi teoría tiene sentido? ¿O tienen otra explicación, otra hipótesis para el enigma de Ande y Kerem? Recuerden que este es un espacio para compartir opiniones, para debatir con respeto, para intercambiar puntos de vista, así que los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, me fascina saber qué piensan sobre este tema,
y valoro mucho sus aportaciones, sus reflexiones. Y ya saben, si les ha gustado este vídeo, si les ha resultado interesante esta investigación, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, con todos aquellos que también son fans de esta pareja, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos, que cada uno es una joya. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Que aquí siempre tenemos los mejores chismes, las mejores teorías y las exclusivas más jugosas del mundo del espectáculo. Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo, al epílogo de esta aventura en el mundo del chisme. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando, desglosando y analizando este misterio. Recuerden que el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas, de giros inesperados y que muchas veces las cosas no son lo que parecen, que la realidad se oculta bajo capas de maquillaje, de máscaras y de apariencias. La historia de Hande y Kerem nos enseña que a pesar de las expectativas del público, de la presión de los medios y de los fans, lo más importante es ser fiel a uno mismo, a lo que dicta el corazón, a nuestros sentimientos más profundos. Y que aunque a veces los caminos se separen, que las relaciones lleguen a su fin, el cariño, el respeto y la amistad pueden permanecer para siempre como un faro que guía nuestras vidas. Una lección valiosa, un aprendizaje significativo que creo que todos podemos aplicar a nuestras propias vidas, a nuestras relaciones personales. Así que una vez más, muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional, por su cariño y por permitirme compartir mis investigaciones, mis teorías y mis elucubraciones con ustedes. Espero que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que activen la campanita para que no se pierdan nada y que compartan este vídeo con todos sus amigos, con todos aquellos que también son fans de Hande y Kerem, con todos los que aman el chisme jugoso y las historias que te hacen pensar. Y no olviden dejar su like si les ha gustado este chisme jugoso. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes, lo que nos impulsa a seguir investigando y a seguir sacando a la luz los secretos más ocultos del mundo del espectáculo. Y por supuesto dejen sus comentarios abajo que me encanta leerlos, me fascina saber qué piensan sobre este tema y me divierto mucho con sus opiniones. Los leo con mucho cariño, con mucha atención y con mucha curiosidad. Y ya saben, nos vemos en el próximo vídeo con más chisme, más misterios por descubrir y más exclusivas para ustedes. Hasta la próxima, preciosidades. Les mando un beso enorme, un abrazo de oso y gracias por todo.